Padre Cristo, hermanos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Nos dice, hermanos, amigos, en esta escritura que es tiempo. Bueno, este mensaje es para los cristianos, para aquella gente que dice que es cristiano, que ya sigue a Cristo, que ya conoce de Él, Nos dice que es tiempo de que despertemos de este sueño, que la noche está avanzada y va a venir el día que dejemos de hacer lo malo. Esto nos lo está diciendo a nosotros, que somos los cristianos, que ya conocemos, que hemos dicho que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. El mensaje es para nosotros, para mí. Necesito ya dejar de hacer todo lo malo que estoy haciendo. Necesito empezar a hacer el bueno. Todas las cosas buenas. Dice que debo de amar a Dios, debo de amar a mi prójimo. Cuando uno cree en el Señor, no es solamente de creer. Dice Pablo que Dios no busca solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente Dios te bendiga si vemos que alguien necesita algo. No solamente Dios te bendiga, sino que de eso que Dios nos ha bendecido, nosotros tenemos que bendecir a otros. Nosotros tenemos que llegar a un entendimiento de que es nuestra responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, comportarnos como hijos de Dios. Si vemos algo y nos decimos a nosotros mismos, ¿qué haría Dios? Si veo a esa persona ahí que tiene hambre, que no tiene zapatos, ¿qué haría Dios? Pues Dios le daría de comer. Dios le compraría zapatos. Ahora, si Dios nos ha bendecido a nosotros y podemos comprarle zapatos, entonces nosotros debemos comprar zapatos. Si nosotros podemos ofrecerle un taco, algo de comer, entonces nosotros debemos de sentir ese sentido en nuestro corazón de invitarle a nuestra casa a que coma, a que se lave, de darle algo de ropa si es que lo necesita. No solamente Dios te bendiga, vamos a orar por ti, no. De aquello que Dios nos ha bendecido, nosotros tenemos que bendecir. Nosotros tenemos que ser bendición para aquella gente. Por medio de nosotros, por lo que hablemos, por lo que digamos, nuestras acciones, es que la gente va a poder ver que Dios vive. Dios vive en ti, en mí, en todo aquel que le sigue, que hace su palabra. Vamos a seguir leyendo. Y ahora nos vamos a ir al libro de Lucas, porque aquí nos estaba diciendo que amemos a nuestro prójimo. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice de esta manera:
Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que necesito hacer para heredar, ¿verdad?, la vida eterna? ¿Qué necesitamos hacer? Y Jesús contesta. Él le dijo, dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, aquí está hablando Jesucristo, dice, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Verdad? Este hombre viene y dice que viene para probarlo, a ver qué le dice Jesús, ¿verdad? Tantos mandamientos que hay, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué lees? Y dice aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Otro ejemplo, hermanos. Vamos al libro de Mateo, versículo 25. Mateo, capítulo 25 y versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando vamos a adorar al Señor no es solamente ir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar canciones, himnos, coros. No, es una forma de adorar.
Pero aquí nos está diciendo qué es. ¿Verdad? A ninguno de estos le dijo, vas a heredar el reino por lo que aquel himno que tú me cantaste. A Dios le encanta que le canten, pero cuando lo sentimos aquí. Pero hermanos, más que cantarle a Dios, Él quiere que hagamos su palabra, su voluntad. Dice, amar al Señor y a nuestro prójimo. Es lo que quiere Dios. Acabamos de leer esto que nos dice, este hombre, ¿cómo? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Nosotros seguimos a Cristo porque queremos esa vida eterna, porque amamos a Cristo, porque Él dio su vida por nosotros, porque nosotros nos arrepentimos de todas las cosas y Él nos perdona. Pero también dice Él que aquel que le escucha y hace su voluntad, ese es su hijo, esa es su hija. Entonces su palabra es que, su palabra es que le amemos a Él y a nuestro prójimo. Nos dice que el amor no hace mal a nadie. Si nosotros amamos a una persona, no queremos hacerle nada malo. Queremos ayudarle, queremos bendecirle, queremos que le vaya bien. Así que a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Y esto es para mí también, que yo necesito hablar más, platicar más, conversar, ayudar. Si Dios me ha bendecido a mí, entonces yo debo de ser bendición para otros. No solamente porque no son de mi raza o no son de la congregación donde yo voy. No, todo aquel. Si se acuerda aquí en la historia donde leíamos del buen samaritano, encontró a este hombre que no era nada de él. Él fue el que tuvo misericordia, Él fue el que tuvo ese sentido en su corazón de ayudarle. Ese deseo de nosotros tiene que estar allí para decirle a nuestro vecino, a esa persona, que se acerque a Dios. Escuché por ahí una pregunta que un padre le dijo, ¿qué es lo que tú tienes para ofrecer al mundo? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos para ofrecer al mundo? Nosotros tenemos el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios. Hay que hacer esto, hacer la palabra, hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él es lo que Él quiere, esto es lo que a Él le agrada. Hermanos, vamos a poner en práctica la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.